Vamos a meditar un instante en la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia junto conmigo en el Antiguo Testamento, en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 30. Samuel capítulo 2, versículo 30. Si lo tiene, damos lectura a la palabra del Señor. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La última parte es la que nos sirve o nos va a servir de base para la meditación de esta mañana. Es: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Estamos ante tu palabra. Te hemos adorado de diferentes maneras en esta mañana. Hemos orado, hemos, Señor, cantado tus poderosas obras. Y ahora estamos frente a tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu que nos hable. Dirígenos tú, Señor, en el estudio de ella. Que el hombre simplemente sea el instrumento que tú usas, porque tú eres, Señor, el esposo. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Yo honraré a quien me honra. El pasaje que tenemos frente a nosotros tiene relación con la familia de Elí. Elí, el sacerdote y el juez. Dios había hecho una promesa a la casa de él, que ellos serían perpetuamente sacerdotes. Es decir, va de generación en generación, como el sacerdocio arónico. Pero las cosas de Dios son condicionadas, todas tienen una condición, y es nuestra obediencia, el sometimiento a la palabra de Dios, el someterse a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Samuel falló en la crianza de sus hijos. Y Samuel estaba, dice, cerca del santuario. Eso significa que muchas veces estamos cerca de la iglesia, pero no cerca de Dios. Él estaba cerca del santuario, pero había fallado ante Dios. Y sus hijos eran sacerdotes y ministraban, y dice que no conocían a Dios. Dios es justo y quita el sacerdocio de la familia de Elí. En la vida real hay hombres que reciben honores. Por ejemplo, el país nuestro tiene una medalla que los presidentes le entregan cada año a ciudadanos distinguidos, porque se distinguen en el área que ellos dominan: arte, ciencia, economía, medicina, etc. Dios también honra a los suyos. Dios honra a sus hijos. Y no importa las circunstancias en que ellos se encuentran, no importa la circunstancia en que tú y yo nos encontremos,
Cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios nos va a honrar, no importa cómo sea. Hoy te invito a que veamos algunos hombres que fueron honrados por Dios. Y como dije, las circunstancias ante Dios no significan nada. Por ejemplo, Dios le dice a David: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que tú fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre todo Israel. ¿Dónde estaba David? Detrás de las ovejas. Era un pastor. Pero Dios tenía un propósito con David. Y Dios lo tomó de donde estaba y lo trajo para un propósito definido, que fuera príncipe sobre su pueblo. José, el segundo de la dinastía egipcia, Dios lo toma de la cárcel, donde estaba allá preso, y lo pone en eminencia. Dios toma a quien quiere para un propósito definido. Le dice a David: te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Es decir, Dios nos eleva, Dios nos levanta, pero también ese mismo Dios nos humilla. Y tenemos el caso de Daniel. Daniel fue el gobernador de Babilonia. Y las circunstancias de él no eran las mejores. Cuando lo acusaron, le dijeron quién era Daniel. Era uno de los hijos de Judá, de los deportados de Judá. Había sido llevado cautivo a Babilonia. Y Dios lo toma para levantarlo, para honrarlo, para darle un nombre entre los grandes. Estos hombres fueron honrados por Dios. Mardoqueo y Esther, durante el reinado de Jerjes o Asuero en Persia, Dios toma, de acuerdo a las circunstancias, a Mardoqueo y a Esther, porque Dios tenía un propósito con ellos. Dios, en su infinita misericordia, Él tenía un propósito en la vida de ellos. ¿Cuál era? La preservación de su pueblo. Todavía en este tiempo recordamos, y el mundo recuerda, esa etapa del pueblo de Israel, porque aún los judíos, el pueblo de Israel, celebra la fiesta de Purim o la fiesta de la libertad. Tenemos a Nehemías, otro deportado, que llegó a ser consejero del rey. Daniel, en Babilonia, un deportado, un hombre que llevó cautivo, un hombre que fue llevado en contra de su voluntad al exilio. Dios lo levanta de tal manera, y la Biblia nos dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Daniel 2:46. Se humilló un rey, el gobernador del imperio babilónico, se humilla ante un humilde siervo de Dios, porque Dios levanta y Dios humilla. Ahora, ¿qué tenían todos estos hombres
en común. ¿Qué tenían ellos en común? ¿Qué era que los hacía tan especial? Primero, se dejaron moldear en las manos de Dios. Se dejaron moldear como barro en manos del alfarero. Y José tuvo que sufrir de diferentes maneras. Sus hermanos lo vendieron, a Potifar lo metió preso y tuvo que sufrir. Los demás de igual manera. Es decir, es importante que nosotros nos dejemos moldear por las manos de Dios. Cuando venimos al Señor somos materia, somos diamante en bruto, y en el camino Dios va perfeccionándonos. En el camino Dios nos va moldeando. Dios va moldeando el vaso que quieres que tú seas y yo sea. Lo importante es, como estos hombres, dejarse moldear por las manos del Señor. Siempre le dieron la gloria a Dios. Mientras Dios recibía la gloria, ellos recibían las bendiciones. Reconocieron que ellos estaban en las alturas humanas, no por su capacidad, no porque fueran capaces, sino porque Dios estaba cumpliendo su propósito en la vida de cada uno de ellos. Y es así, como José le dice a sus hermanos, no me enviaron ustedes aquí, sino que Dios me trajo para preservarlos. Es decir, Dios estaba cumpliendo el propósito que Él tenía en la vida de José. Cuando Daniel está ante el faraón y el faraón le dice, tú me puedes interpretar el sueño. Daniel no le dijo, sí, yo te lo puedo interpretar. Le dijo, no, hay un Dios en el cielo que es el que conoce y sabe todas las cosas. No somos nosotros, no es nuestro nombre, sino es Dios quien recibe la gloria y a Él tenemos que darle la gloria. Ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios, eran instrumento en las manos de Dios. Mardoqueo le dice a Esther, cuando se da el decreto de Naamán, dice, ¿quién sabe si para esto, para esta hora, has llegado al reino? ¿Quién sabe? Si lo parafraseamos, si para esto el Señor nos trajo o te trajo al reino. ¿Para qué? Para preservar a su pueblo, para preservar a Israel. Ahora, ¿quién jamás dudaron o olvidaron que Dios cumpliría su propósito en ellos? David exclama en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jamás transaron sus principios, aunque estuviera por medio su vida. Jamás cambiaron. Jamás. Daniel fue ante el rey de Babilonia y no cambió sus principios. Él oraba 3 veces al día y él siguió orando 3 veces al día a pesar de las circunstancias. Sadrach, Mesach y Abednego no se humillaron, no se adoraron a la estatua. La Biblia dice que Samuel no se contaminó
con la comida del rey. A esos son los hombres y mujeres que Dios usa, los que no se contaminan con la comida del mundo, los que no se contaminan con las cosas del mundo. Dios tiene un propósito para nosotros y Dios quiere cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero no podemos servir a Dios y servir al mundo. No podemos tener un corazón dividido. Como dijo el profeta Elías en el Carmelo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servir a Dios. Si Baal es Dios, servir a Baal. Es decir, Dios honra a quien le honra. Dios siempre nos tiene en su pensamiento. Jamás transaron sus principios. La situación era difícil. Habían problemas. Iban a ir al horno de fuego ardiendo. Iba a ir al foso de los leones. Pero aún así no transaron sus principios. Si usted ve la historia, los apóstoles de Jesucristo, todos murieron, fueron sacrificados, excepto Juan. Los demás todos fueron martirizados, pero no transaron sus principios. Cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tuvieron cualidades personales que tú y yo debemos cultivar. Fueron honestos e íntegros. Fueron coherentes. Es decir, hicieron lo que dijeron. No podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos decir que Dios nos manda a amarnos los unos con los otros y no podemos amarnos ni en familia. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Dios nos transformó, Dios nos cambió. Dice Pablo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tenemos que ser honestos con nosotros mismos e íntegros. Tener coherencia en lo que decimos y hacemos. Desarrollaron valores absolutos, valores que no cambiaron por nada. Tuvieron ética en su vida. Fueron éticos, fueron personas honorables. Es decir, ninguno de ellos utilizó el principio, quítate tú para ponerme yo, sino que esperaron en Dios. Esperaron el tiempo de Dios. David esperó 20 años para ser rey después que lo había ungido en Belén el profeta Samuel. Los tiempos de Dios son perfectos y Dios tiene un tiempo para ti y para mí. Pero tenemos que tener paciencia para esperar el tiempo de Dios en nuestras vidas. No podemos adelantarnos. Dijeron siempre la verdad a pesar de las circunstancias. Siempre fueron personas que dijeron la verdad. Nunca se autopromovieron. Dice el Salmo 75:7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Ahora,
Todo esto es bueno. Pero ¿y qué de hoy? Porque fue en los tiempos pasados. Y uno se pregunta, ¿y qué ahora? ¿Cómo es hoy? Hoy todo es igual. Todo es igual por una razón simple y sencilla. Dios no se muda. Dios no cambia. Su palabra es la misma de ayer. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dios honra y bendice a quien le honra y bendice. Ahora no estoy diciendo que la salvación se alcanza por obras, porque esta es un regalo de Dios. Pero una de las evidencias de que somos salvos son las obras. Como dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Usted busca en su Biblia, Efesios 2, 9 y 10, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios creó ese plan en forma individual. Nos edificamos en forma colectiva, pero nuestra relación es individual con Dios y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios actúa de una manera contigo y de otra manera conmigo, porque como dice Pedro y Pablo, la gracia de Dios es multiforme. Es por eso que nosotros tenemos que bendecir a Dios. Él nos honra y nos bendice cuando hacemos su voluntad, cuando nos dejamos moldear en las manos de Dios, cuando servimos y hacemos sus propósitos. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, por más que declaremos bendición o cielos abiertos, si no hacemos la voluntad de Dios, no podemos vivir de las bendiciones de Dios. Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Juan, en el capítulo 15, versículo 7, registra las palabras de Jesús. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Es decir, hay un condicionante para recibir la bendición de Dios. Es que tú y yo hagamos su voluntad. Es que tú y yo nos sometamos a su palabra. Es que tú y yo digamos, amén, Señor, aquí estoy. No podemos saltarnos los principios de Dios. Dios honra y bendice cuando hacemos su voluntad. Dios, como un Padre amoroso, siempre quiere lo mejor para nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero más adelante dice, versículo 12, me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Es decir, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser intencionales en buscar a Dios. No podemos esperar sentados que venga la bendición de Dios. No. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que entregar nuestros talentos.
nuestros dones. Porque Dios nos bendice cuando hacemos su voluntad. Jesús, en el capítulo 25 del libro de Mateo, pone el ejemplo de los talentos. Y dice que a uno le dio 10, a otro le dio 7, a uno le dio 1. Y a todos los honró. ¿No? Dice que al que le dio 10 cuando vino, le dijo, aquí están los 10 y 10 más. Es decir, había hecho la voluntad de Dios, había trabajado en la obra del Señor. Y Dios le honró. Vino el segundo, la misma situación, pero el tercero le dijo, aquí está lo que tú me diste. Y recibió la honra de Dios. ¿Recibió la bendición de Dios? No. Dice que Dios dijo, quítele el talento y dénselo al que tiene más. Es decir, Dios espera de cada uno de nosotros que le sirvamos, que hagamos su voluntad. En las iglesias, un 5% hace el trabajo. Siempre, usted dirá, no, pero siempre son los mismos. Claro, porque esos son los que están sirviendo. Tenemos que buscar a Dios. Es decir, Dios nos llamó, Dios nos limpió, Dios quiere que nosotros entreguemos lo que Él nos ha dado. Dice que por gracia tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dice la noticia que durante esta pandemia han muerto 400.000 personas en Estados Unidos. Preguntémonos cuántos de esos 400.000 tenían a Cristo en el corazón. ¿Cuántos de esos 400.000 van a ir a la presencia de Dios? La pregunta me la hago yo mismo. ¿Qué estoy haciendo yo? Simplemente quiero que me bendiga. Porque predicamos bendición. Y dice, no, toma la bendición de Dios, recibe la bendición de Dios, porque Dios te está bendiciendo. Y si no la tomas tú, la va a tomar el de al lado. No. Las cosas de Dios están condicionadas a tu obediencia, a tu sometimiento, a mi sometimiento, a mi obediencia, a mi entrega a Dios. Somos responsables del mundo, porque Dios nos llamó para eso. Dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos la mejor noticia que puede haber. Tenemos en nosotros lo mejor que puede haber. La salvación, la esperanza. Este mundo tiene esperanza. A pesar de todas las circunstancias, aún hay esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo. Pero el apóstol Pablo se pregunta, ¿cómo creerán? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo si no hay quien les dé la nueva de salvación? Y hay cristianos que pertenecemos al grupo de cristianos secretos, así como la policía secreta. El único que sabe que es cristiano soy yo. Tenemos que llevar la verdad a un mundo que se pierde. Dios honra a quien le honra. Dios bendice a quien le bendice. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Primero con mi vida viviendo el Evangelio.
Porque el Evangelio es un sistema de vida. La vida del maestro tiene que reflejarse en la vida del discípulo. Segundo, amando a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y cómo voy a amar a mi prójimo? Enseñándole la verdad de Dios para que no se pierdan. Hay algo que es real. Aunque muchos no crean, hay algo que es real. Hay un cielo, pero también hay un infierno. ¿Cuántos van al infierno sin saber que hay esperanza? Dios honra a quien le honra. Dice Éxodo 23, 25, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan. Él bendecirá tus aguas. Dice, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Repito, Éxodo 23, 25. Dice, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan. Él bendecirá tus aguas. Dice, y yo, dice Jehová, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero hay un condicionante. ¿Cuál es? Servirle. Hay un condicionante que dice, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Y el resultado de servirle, Él va a bendecir tu pan, va a bendecir tus aguas. Y dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. El Salmo 91 dice, caerán 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios y nosotros tenemos que reclamar su palabra. Señor, tú dijiste. Es lo que hicieron estos grandes hombres. Siempre dijeron, Señor, tú dijiste esto, tú dijiste esto otro. Tú dijiste que si hacíamos tu voluntad, tú ibas a hacer esto y esto por nosotros. El Dios de Daniel, el Dios de José, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ese mismo es el Dios que tienes tú y yo. Dios no ha cambiado, Dios no se ha mudado. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Somos nosotros los que tenemos que aprovechar las bendiciones de Dios. Cantábamos al principio que el pastor leía que de mañana me presentaré ante Dios. Es decir, ¿cuándo nos presentamos ante Dios? ¿Cuántos de nosotros se presentan ante Dios en la mañana? Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que Él sea con cada uno de nosotros. Necesitamos despertar. Necesitamos sentir el toque de Dios. Y podríamos hablar de muchas bendiciones y podríamos hablar de una serie de cosas. Pero Dios es fiel. Y Dios cumple su palabra. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dios nos llamó para eso. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Jehová pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Y termino con un pasaje que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, donde nos muestra la forma en que Dios nos bendice, la forma en que Dios nos honra en este tiempo. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, fuimos llamados con un propósito. Fuimos traídos aquí y estamos aquí con un propósito. Y fíjese usted, lo que es usted. Usted es nación santa. Usted es linaje escogido. Usted pertenece al linaje de Dios. Somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan 1:12 dice que somos hechos hijos de Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. Usted le costó y yo le costamos la vida al Maestro. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. En vez del mundo, quite la palabra mundo y ponga su nombre. Y usted va a decir, ¿por qué de tal manera amó Dios a Claudia que dio a su Hijo único para que ella sea salva? Cada uno de nosotros costó la vida de Jesús. Nos adquirió a un gran precio. Pagó su sangre por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Por un propósito definido. Para que tú y yo le contemos al mundo acerca de las maravillas de Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Estamos dándole la mayordomía correspondiente a Dios. Y no estoy hablando de dinero. Pero la mayordomía integral incluye mi tiempo, mi cuerpo, mis talentos. Y usted dirá, ¿por qué mi cuerpo? Porque soy templo del Espíritu Santo. Más vosotros sois templo del Espíritu Santo. Mis talentos, lo que Dios me dio. Estos muchachos le entregan sus talentos al Señor. Cada uno de los que está aquí está entregando su talento al Señor. Tú tienes talento, yo tengo talentos. Tenemos dones. Nos dio dones de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Para qué? Para que anunciemos al mundo que aún hay esperanza. Para que anunciemos que Dios nos ama y que aún nos da tiempo para venir a Él. Yo honro a quien me honra. Dios honra a quien le honra. Estaré honrando yo a Dios con mi vida. Estaré honrando yo a Dios con todo lo que Él me ha dado. Si no es así, es tiempo de venir a Él y decirle, aquí estoy, Señor.
usa mi vida. Usa mi vida para tu gloria. Usa mi vida como un canal de bendición, donde mis vecinos, donde mis amigos, donde mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, sean bendecidos por mi vida. Dios nos invita. Vengamos a Él. Vamos a orar. Y vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los que están enfermos, por los que están ingresados. Mi señora está ingresada desde el viernes. Vamos a orar por ella, vamos a orar por la familia pastoral y vamos a orar por los hermanos que están enfermos en la congregación. Yo te invito que vengas a la presencia del Señor. Yo te invito que dejes tu asiento y vengas y le digas: Señor, aquí estoy. No, a lo mejor no estoy, Señor, haciendo lo que tú quieres, pero quiero en esta mañana, en este día, quiero, Señor, entregarme a ti. He aquí, Señor, pongo en tus manos todo lo que soy. Pongo todo lo que tú me has dado, porque tú me lo diste. Pongo mis talentos, pongo mis dones, pongo mi vida. Señor, toma mi vida y úsala para la gloria de tu nombre. Señor, moldea el vaso que tú quieres que yo sea. Que sea un vaso de honra, un vaso de bendición. Padre, oramos a ti esta mañana y venimos a ti tal cual somos, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestras carencias. Porque sabemos, Señor, que en tu omnisciencia tú lo sabes todo. Gracias. Infinitas gracias, Señor, porque esta mañana has hablado a mi vida primeramente. Señor, has hecho que yo, Dios mío, me examine. Como dijo el salmista: examíname, oh Dios, examina mi corazón. Oh Señor, cada uno de los que ha venido aquí tiene un propósito definido: el poder tener una relación más íntima contigo. Señor, tú honraste y has honrado a través de la historia a miles de gente, hombres comunes como nosotros, pero que entregaron todo lo que tenían a ti, dieron todo lo que eran, lo pusieron en tus manos. Señor, ayúdanos a no transar nuestros principios. Señor, ayúdanos a serte fiel, a serte leal por sobre cualquier circunstancia. Danos fuerza, danos tino, danos sabiduría. Señor, toma nuestras vidas. Señor, toma nuestras vidas y úsalas para la gloria de tu nombre. Señor, en esta mañana oramos y traemos ante tu presencia a los que sufren enfermedades. Señor, vivimos en una época difícil. Vivimos, Señor, en medio de una pandemia mundial. Pero tu palabra dice, tú dijiste en tu palabra que tú nos sanarías, que ninguna enfermedad llegaría a nosotros si hacemos tu voluntad. Gracias, gracias porque tú eres fiel, porque tú, Señor, cumples tus promesas. Padre, pon tu mano de sanidad sobre tu pueblo. Pon tu mano de sanidad sobre el que ha venido enfermo en esta mañana. Señor, haz tú tu santa, divina y perfecta voluntad. Señor, tú dijiste que si nos alineábamos a ti, tú nos darías lo que pedimos. Gracias, infinitas gracias. Señor, oramos por nuestro pastor, por su familia. Pon tu mano de sanidad sobre él. Señor, levántalo para la gloria de tu nombre. Y no solo a él, su familia, sino a todos los que están enfermos en tu pueblo. Señor, oramos por toda la familia Resurrección. Gracias, infinitas gracias. Oramos, Señor, por los que nos sintonizan a través de los medios sociales. Señor, toca sus vidas. Toca, Señor, sus corazones.
Oh Dios mío, sánalos física y espiritualmente. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Cantamos todos, dígame. Amén, 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Por este mismo espíritu de recogimiento, nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Padre, te damos gracias, infinitas gracias por permitirnos estar en tu santo templo en esta mañana. Permite, Señor, que no nos vayamos como hemos llegado, sino que nuestros corazones vayan henchidos de tu presencia. Que tu presencia, Señor, sea real en la vida de cada uno de nosotros. Porque así, Señor, tendremos el anhelo y el deseo de poder volver para juntos alabar y glorificar tu nombre. Gracias, infinitas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias son eternas. Agradecemos, Señor, oh Dios mío, el tiempo que tú tuviste con nosotros, a nuestros hermanos. Ellos se retiran, Señor, de nuestro medio, pero seguirán sirviéndote. Bendíceles donde quiera que sirvan. Bendíceles donde quiera que estén. Padre, hónrales porque ellos te honran. Ahora recibid la bendición pastoral. Que la bendición de Dios el Padre, la gracia redentora de su Hijo Jesucristo y la participación y guía de su Santo Espíritu esté y sea con cada uno de nosotros. Iglesia de Jesucristo, baluarte de la verdad aquí en la tierra, desde ahora y hasta el encuentro final. Amén.